El MVP es el galardón individual más codiciado en las grandes ligas. Es la confirmación definitiva de que durante 6 meses fuiste el bateador más dominante, determinante e intocable sobre el terreno de juego. Sin embargo, la historia del béisbol está llena de votaciones polémicas, injusticias analíticas y leyendas que chocaron contra eras imposibles. Bateadores con más de 3,000 hits, más de 600 cuadrangulares o métricas que rozan la perfección, pero que por alguna razón insólita jamás pudieron alzar un trofeo de MVP. Para esta lista nos enfocaremos exclusivamente en jugadores de posición y tomaremos en cuenta a quienes desarrollaron su carrera a partir de 1920. Aunque el premio existía antes, esa primera época tuvo varios años en los que el galardón ni siquiera se entregaba, por lo que la verdadera constancia de las votaciones comenzó con la era moderna. Ponte cómodo porque hoy repasamos a los verdaderos gigantes del bateo que llegaron al Salón de la Fama. Dominaron el juego, pero se retiraron con esa vitrina vacía. ¡Comenzamos! Arrancamos en el puesto número 10 con una de las máquinas de poder más letales y consistentes en la historia del juego, Jim Thome. Tom fue un auténtico monstruo de los cuadrangulares y el envasado. A lo largo de sus 22 temporadas, bateó para 276 de promedio, despachó 612 jonrones, remolcó 1,699 carreras, dejó un porcentaje de envasado de 402 y un bestial OPS de 956, acumulando un WAR de 72,9. Su consistencia en el poder fue aterradora. Logró 6 temporadas conectando más de 40 cuadrangulares, incluyendo la campaña de 2002 o donde despachó 52 tablazos. Sin embargo, la razón por la que Tom nunca levantó un MVP no fue por falta de méritos, sino por la era en la que le tocó competir. Coincidir en su prime con gigantes como Barry Bonds, Alex Rodríguez, Jason Giambi, Ken Griffey Jr. o Albert Pujols provocaba que una temporada de 40 o 50 jonrones compitiera contra números sencillamente de otra galaxia. Aunque finalizó 4 veces en el top 10 de la votación, Tom tuvo que conformarse con un cuarto lugar en 2003 como su puesto más alto, una auténtica víctima del nivel descomunal de su época. En el puesto número 9 tenemos a un miembro del Salón de la Fama y la definición viviente del contacto, la velocidad y la consistencia, Paul Molitor, el Ignitor. Molitor dejó una hoja de vida verdaderamente impresionante, un promedio de por vida de 306, la friolera de 3,319 imparables, 234 cuadrangulares, 605 dobles, 504 bases robadas, un OPS de 817 y un sólido WAR acumulado de 75,7, cifra que supera a muchísimos inmortales que sí tienen un MVP en su vitrina. Molitor fue MVP de la Serie Mundial de 1993 con los Azulejos de Toronto, pero el trofeo de temporada regular siempre se le escapó de las manos. Finalizó 4 veces dentro del top 10 de la votación al MVP y su oportunidad más clara ocurrió precisamente en ese mágico 1993, cuando bateó para 332 con 211 hits, 22 cuadrangulares y 111 empujadas. Pero terminó en el segundo lugar de las votaciones de la Liga Americana, detrás de la versión más arrolladora de Frank Thomas. Llegamos al puesto número 8 con un inmortal del Salón de la Fama cuyo apodo lo dice todo, Steady Eddie, Eddie Murray. Si buscas la definición de durabilidad y consistencia en el béisbol, la respuesta es Murray. Además, ostenta el mérito de ser considerado uno de los mejores bateadores ambidiestros en toda la historia de las grandes ligas. Cerró su carrera con un promedio de 287, 3,255 hits, 504 jonrones, 1,917 carreras impulsadas, un OPS de 836 y un WAR de 68,7. Un miembro de un club casi inalcanzable de 3,000 imparables y 500 cuadrangulares. A pesar de su capacidad para castigar a cualquier lanzador, sin importar de qué lado se parara, a Murray lo persiguió la maldición de la cima. Finalizó 8 veces dentro del top 10 de las votaciones al MVP, metiéndose de forma insólita en el top 5
durante 6 años consecutivos. Sus mejores oportunidades llegaron en 1982 y 1983, cuando tuvo temporadas aplastantes de más de 30 jonrones y 110 empujadas con Baltimore. El resultado, subcampeón del MVP en años seguidos, perdiendo primero ante Robin Yount y luego, en 1983, cayendo en la votación ante su propio compañero de equipo, el legendario Cal Ripken Jr. En el puesto número 7 encontramos a un inmortal del Salón de la Fama y al maestro absoluto del control del bate en los años 80 y 90, Wade Boggs. Boggs fue una auténtica máquina de envasarse y chocar la pelota. Finalizó su carrera con un majestuoso promedio de 328. Sumó 3.010 imparables, 118 cuadrangulares, 1.014 carreras impulsadas, un astronómico porcentaje de envasado de 415, un OPS de 858 y un impresionante WAR acumulado de 91,4, uno de los más altos en la historia para un tercera base. Su dominio con el madero fue astronómico. Boggs conquistó 5 títulos de bateo en la Liga Americana y la forma en que los ganó roza lo absurdo. En 4 de esas temporadas bateó por encima de 360 de promedio y en la única que no lo logró bateó para un escalofriante 357. Boggs finalizó 4 veces dentro del top 10 de la votación al MVP y lideró la liga en WAR durante 3 años consecutivos. Sin embargo, en pleno auge de los años 80, la prensa y los votantes preferían premiar el poder de los jonroneros por encima del contacto y el porcentaje de envasado, lo que provocó que su puesto más alto en una votación fuera apenas un 4º lugar. Llegamos al puesto número 6 con uno de los bateadores diestros más temidos, puros y destructivos en la historia moderna del juego, Manny Ramírez. El dominio de Manny en el plato era sencillamente aterrador. Un promedio de por vida de 312, 2.574 imparables, 555 cuadrangulares, 1.831 carreras empujadas, un porcentaje de envasado de 411, un colosal OPS de 996 y un WAR de 69,3. Manny no solo era un espectáculo en la caja de bateo, era una pesadilla absoluta para los lanzadores rivales. Estuvo dentro del top 10 en la votación del MVP durante 8 temporadas consecutivas entre 1998 y 2005. Quizás en cualquier otra década de la historia habría ganado más de un trofeo, pero le tocó batear en una era ferozmente competitiva en la Liga Americana. Su oportunidad más clara llegó en 1999 con Cleveland, una temporada brutal donde remolcó 165 carreras y dejó un OPS de 1105. Aunque terminó en el tercer lugar de la votación detrás de Iván Rodríguez y Pedro Martínez. Si nos ponemos estrictos con la analítica, sus números ofensivos y su WAR fueron claramente superiores a los del eventual ganador, pero esa polémica de 1999 da para un video entero en el canal. Lo cierto es que Manny jamás pudo coronarse como MVP. En el puesto número 5 encontramos a un inmortal de Cooperstown, el eterno capitán de los Yankees y el gran rostro de una generación, Derek Jeter. Jeter construyó una carrera legendaria a lo largo de 20 temporadas en Nueva York, un promedio de por vida de 310, 3.465 hits, la sexta cifra más alta en la historia del béisbol, 260 jonrones, 1.311 empujadas, 358 bases robadas, un OPS de 817 y un WAR de 71,3, todo adornado con 5 anillos de Serie Mundial. Aunque acumuló campeonatos y momentos icónicos, el MVP de temporada regular jamás llegó a sus manos. Su consistencia en la élite fue incuestionable. Finalizó 8 veces dentro del top 10 de la votación al MVP, logrando meterse en el top 3 en 3 ocasiones distintas. Su caso genera uno de los debates más ardientes de este siglo. La temporada de 2006, Jeter bateó para 343 con 214 hits, 118 anotadas, 34 bases robadas y lideró a los Yankees al título divisional. Sin embargo, terminó segundo en una disputadísima y muy criticada votación detrás del inicialista de Minnesota, Justin Morneau. Para muchos analistas y fanáticos, esa fue la oportunidad más clara en la que al capitán le arrebataron el trofeo. Entramos al top 4 con otro inmortal de Cooperstown,
que durante gran parte de su carrera fue uno de los jugadores más subestimados en la historia de este deporte, Adrián Beltré. A pesar de no siempre tener el foco mediático encima, los números de Beltré son sencillamente de otra galaxia. Bateó para 286 de promedio, conectó 3.166 hits, despachó 477 cuadrangulares, remolcó 1.707 carreras, dejó un OPS de 819 y acumuló un impresionante WAR de 93,5. Este número lo coloca con la tercera cantidad más alta de la historia para un tercera base, respaldado además por 5 guantes de oro y una defensa de élite absoluta. Beltré finalizó 6 veces dentro del top 10 de la votación al MVP, pero el gran obstáculo en su camino no fue su rendimiento, sino la época en la que tuvo su año cumbre. En la temporada 2004 con los Dodgers de Los Ángeles, Beltré tuvo una campaña de leyenda. Bateó para 334, conectó 48 jonrones, empujó 121 carreras y registró un monstruoso WAR de 9,6. En prácticamente cualquier otra temporada en la historia del béisbol, esos números le habrían significado ganar el MVP caminando. Pero tuvo la mala suerte de chocar contra la versión más intocable y absurda de Barry Bonds, teniéndose que conformar con un amargo segundo lugar. En el puesto número 3 encontramos a otro miembro del Salón de la Fama y la definición perfecta de excelencia sostenida durante 22 temporadas, todas vistiendo la camiseta de Detroit, el eterno Mr. Tiger, Al Kaline. Kaline cerró su carrera con una hoja de vida extraordinaria, un promedio de por vida de 297, 3.007 imparables, 399 cuadrangulares, 1.582 carreras impulsadas, un OPS de 855, 10 guantes de oro en el jardín derecho y un formidable WAR acumulado de 92,8. A lo largo de su trayectoria, Kaline finalizó 9 veces dentro del top 10 de la votación al MVP y en 2 ocasiones quedó como subcampeón. La más amarga de ellas ocurrió en 1955. Con apenas 20 años de edad, Kaline ganó el título de bateo con un promedio de 340, conectó 200 hits y registró números ofensivos ampliamente superiores a los del eventual ganador Yogi Berra. Sin embargo, su corta edad y el hecho de competir contra una de las figuras más mediáticas de la dinastía de los Yankees terminaron pesando más en la balanza de los votantes, dejándolo a las puertas del galardón. Llegamos al puesto número 2 con otro legendario inmortal de Cooperstown y uno de los cañoneros más temibles que hayan pisado la esquina caliente, Eddie Mathews. A lo largo de 17 temporadas en las mayores, Mathews destruyó la pelota, acumulando un promedio de 271, 2.315 imparables, 512 cuadrangulares, 1.444 carreras impulsadas y un imponente OPS de 886. Toda esta producción se tradujo en un WAR acumulado de 96,1, una cifra impresionante que, si recordamos lo que dijimos hace un momento sobre Adrián Beltré como el tercero, ubica a Mathews como el segundo tercera base con mayor WAR en toda la historia, únicamente por detrás de Mike Schmidt. A pesar de su dominio, Mathews finalizó 4 veces dentro del top 10 de la votación al MVP, logrando el subcampeonato en 2 ocasiones. El gran dilema en la carrera de Mathews fue compartir alineación con su propio compañero de equipo, la leyenda Hank Aaron. La presencia de Aaron no solo acaparaba los reflectores mediáticos, sino que en sus mejores años dividía la atención de los votantes entre ambas figuras de los Bravos, una dinámica que terminó privando a Mathews de alzar el tan ansiado premio. Llegamos al puesto número 1, el caso más incomprensible, insólito y difícil de explicar en toda la historia de este deporte, la leyenda de los Gigantes de Nueva York, Mel Ott. Ott dejó una huella gigantesca en el juego tras 22 temporadas, bateó para 304 de promedio, conectó 2.876 imparables, despachó 511 cuadrangulares, remolcó 1.860 carreras y registró un porcentaje de envasado de 414 con un OPS de 947, pero lo que rompe cualquier lógica es su WAR de por vida, un astronómico 110,7, una cifra reservada únicamente para el Olimpo sagrado del béisbol.
Ott estuvo 6 veces dentro del top 10 de la votación al MVP y lideró la liga en WAR en 3 temporadas distintas. Sin embargo, por increíble y absurdo que parezca, en sus 22 años de carrera jamás quedó ni siquiera en segundo lugar. Su puesto más alto en una votación fue apenas un tercer lugar en 1942. Que un jugador que superó los 500 jonrones, rozó los 3,000 hits y acumuló más de 110 de WAR no tenga un trofeo de MVP en su vitrina es algo que simplemente no tiene sentido. Por esa razón, Mel Ott se queda con el primer lugar indiscutible de nuestra lista. Desde leyendas de la era dorada con más de 110 de WAR hasta cañoneros contemporáneos con más de 600 jonrones, estos 10 bateadores demostraron que no se necesita un trofeo de MVP en la vitrina para construir una carrera de inmortalidad pura en Cooperstown. Pero la pregunta te la dejamos a ti. ¿Cuál de todos estos casos te parece la injusticia más grande en las votaciones del béisbol? ¿Crees que nos faltó alguna leyenda en este conteo? Deja tu opinión en los comentarios, porque nos encanta leerte y debatir contigo.